¿Qué es la epilepsia? ¿Qué es una convulsión? Por lo general, ¿cuánto duran las convulsiones? Doctor Fernando Chanona García, especialista en neurología pediátrica, bienvenido. ¿Qué es la epilepsia, por favor, doctor? Hola Dana, buenas noches. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que es una crisis epiléptica, Por favor. ¿ok? Es la aparición transitoria de signos y síntomas que tiene una persona y generalmente son debidos a una actividad anormal eléctrica del cerebro. La epilepsia es cuando se presentan dos o más crisis que no son provocadas y que ocurren con un intervalo de tiempo de más de 24 horas de evolución. Eso quiere decir que podemos tener una crisis epiléptica sin que necesariamente sea sinónimo de epilepsia o que desarrollemos epilepsia. Ok, entonces una persona puede tener una crisis de epilepsia sin ser epilepsia. Epiléptica. Ok, Exacto. epiléptica. Sí, la consideramos epiléptica cuando son crisis no provocadas, porque muchas personas pueden tener crisis epilépticas provocadas. Por, Por ejemplo, por un trastorno electrolítico, se te descompensa el sodio, el calcio, el magnesio a nivel cerebral, puedes tener un aumento de la presión arterial, puedes tener una baja de la glucosa, y todo eso te condiciona una crisis epiléptica, un aumento súbito de la temperatura, como en los niños que tienen convulsiones febriles. Entonces, eso da una crisis epiléptica provocada. correcto. La- Ahora, ¿es lo mismo epilepsia que convulsión? ¿O no es lo mismo? Actualmente no utilizamos el término de convulsión porque Ok, convulsión generalmente se refiere a movimiento. Y como vamos a ver en la clasificación de crisis, correcto. hay crisis con y sin movimiento. Correcto, entonces hablemos de eso, doctor. Qué interesante. Tipos de epilepsia o tipos de convulsión. Sí, las convulsiones, pues generalmente hay varias formas de abordarlas. Por el inicio, pueden ser de inicio focal, que anteriormente le decíamos parcial, o pueden ser de inicio generalizado. Le decimos de inicio parcial porque solamente es una parte del cerebro la que se excita y nos da un tipo de manifestación clínica solamente focal. Por ejemplo, puedes mover un brazo o una pierna, ¿ok? En la de tipo generalizado, pues como su nombre lo dice, inicia en forma súbita y se afecta generalmente todo el cuerpo. Entonces el movimiento va a ser en las cuatro extremidades. Pero también podemos tener crisis epilépticas con y sin movimiento. Normalmente cuando escuchamos el término de epilepsia casi siempre lo asociamos con las convulsiones que se refieren a Ok. movimiento. ¿Ok? Sin embargo, hay muchas epilepsias que no tienen movimiento. Por ejemplo, la persona que tiene ausencias solamente tiene una desconexión súbita con el medio exterior. ¿Ok? Y no pierde el sentido. Lo que hace es Se altera la olvidar. conciencia en forma parcial, pero lo que no tienes es la pérdida del estado de alerta, o sea, no te desmayas. Ujú. También podemos tener crisis epilépticas con o sin alteración de la conciencia. Hay personas que durante la crisis están conscientes que les está dando la crisis y hay otras en las que no se dan cuenta. Y hay un tipo de crisis que llamamos indeterminada, porque a veces la persona no las puede describir o no hay alguien que las haya visto en ese momento para poder referirnos cómo fue la crisis epiléptica que tuvo el paciente. ¿Ok? Correcto. Y hay otro tipo de diagnóstico que nosotros hacemos sobre pediátrica, que es el de síndrome epiléptico, donde ya se relaciona un tipo específico de crisis epiléptica, un tipo de alteración específica en el electroencefalograma y a veces se puede relacionar con alguna causa específica, por ejemplo, genética o malformación a nivel del sistema nervioso. Entonces, pues es muy variable
el tipo de crisis que uno puede tener. Pero una de las características en la epilepsia es que siempre son no provocadas. No provoca. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa la epilepsia, doctor? Bueno, hay varios tipos de causas. Generalmente las más comunes que nosotros vemos son las causas de tipo genético. Genético no necesariamente implica hereditario o familiar, porque a veces cuando les decimos a los papás, oye, es que la causa es genética, inmediatamente se voltean a ver como buscando al culpable. Sí, o sea, y Pero le es encargo. importante recordar que, bueno, independientemente de esto, pues la mitad de los genes que tiene mi hijo, aunque se parezca mucho a mí, son de mamá y la mitad son de papá. Y dentro de esos genes, pues traemos un antecedente o una historia genética, ¿ok? A veces se necesita que se junten esas mitades de información para que se exprese una enfermedad. O a veces en ese intercambio genético que hay cuando el bebé se forma, pues se pueden producir cambios a nivel cerebral. Hay otras causas que pueden condicionar la epilepsia, por ejemplo, enfermedades metabólicas, donde hay alteraciones en la química cerebral, epilepsias traumáticas, por ejemplo, por secuelas de algún traumatismo Choque, un craneal, golpe. una hemorragia, por causas infecciosas, una meningitis, una encefalitis, por causas malformativas, puedes tener alguna malformación a nivel cerebral o alguna enfermedad de tipo degenerativo. Generalmente, pues depende de la edad del paciente, porque se pueden presentar desde recién nacidos hasta de viejitos. Ok, entonces un La recién nacido puede tener, perdón, doctor, un recién nacido puede tener epilepsia, epilepsia. sí. El recién nacido es más común que tengan crisis sintomáticas, Ujú. más que epilepsia. Las epilepsias sí se pueden presentar, pero son más raras. La mayoría de pacientes epilépticos casi siempre debutan antes de los 18 años de edad. Y en el adulto o en el anciano también se pueden presentar las epilepsias, aunque ya generalmente la causa es diferente a la de los niños. En ellos sí casi siempre ya hay algún daño o alguna lesión a nivel cerebral que condiciona ese tipo de epilepsia. ¿Qué tan común es, doctor? Pues es bastante común, ¿eh? Más o menos a nivel mundial, dependiendo de las estadísticas o de las poblaciones, se calcula que hay como entre 50 y 70 personas con epilepsia por cada 100,000 habitantes. Wow. En Sí, México sí. más o menos se calcula que hay como entre 2 y 2,5 millones de pacientes epilépticos. O sea que estamos hablando casi de todo el estado de Yucatán. Sí, claro. Nosotros O- tenemos casi como y 2 millones y es más o menos el promedio que hay de pacientes epilépticos en Yucatán, en nuestro país, en en nuestro México. país. Ujú. Y en Yucatán es muy frecuente, doctor? Hablando un poquito más local. No, también es bastante frecuente. O sea, Sí, si lo ¿verdad? extrapolamos a estos 2 millones, pues dependiendo del porcentaje que tengamos de población, si más o menos son de 50, 70 por cada 100,000 habitantes, estamos hablando como de unas 700 por cada millón. Ajá. Ok, ok. Entonces, sí son bastantes. Ujú. Doctor, en otra cápsula vamos a platicar de cómo prevenirla, cómo tratarla y también qué hacer cuando un familiar tiene, si es correcto el término, si no me regaña, doctor, por favor, cuando le da una convulsión. ¿Le parece? Ok, perfecto, sí, claro, con ¿Quiere gusto. algo más que agregar para este tema? Pues solamente que desafortunadamente el término de epilepsia casi siempre implica un tabú. Ujú. A pesar de que trabajamos constantemente para que el público y los médicos se capaciten, se entrenen, siempre que oímos el término de epilepsia, lo relacionamos con personas que pudieran tener algún daño cerebral. Y Okay. sin embargo, muchos de estos pacientes epilépticos son funcionales, o sea, van a la escuela, trabajan, hacen ejercicio, hacen deporte,
pero el estigma que implica epilepsia a veces implica rechazo, despido laboral. Entonces, sí es algo que te estigmatiza de manera muy negativa. La epilepsia no es una discapacidad. No necesariamente, depende de la causa que la condicione. Hay muchos epilépticos que son completamente funcionales. Por supuesto. Y controlados, doctor, con su medicamento, que ahorita vamos a hablar de ese tema, obviamente tienen todo por hacer todo igual que todos. Exactamente. Doctor Fernando Chanona, muchísimas gracias. No se pierdan la segunda entrevista donde hablaremos un poco más acerca de la epilepsia. Gracias, doctor Fernando Chanona, especialista en neurología pediátrica. Gracias. Por nada.